Un pandillero de la Mara Salvatrucha que llevaba años moviéndose entre las sombras de San Miguel acaba de caer. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada lo encontraron escondido en una colonia donde creía que nadie lo iba a buscar. Se hacía llamar Stone. Tenía 44 años y un tatuaje en el abdomen que lo delató como lo que realmente era, un homeboy de la MS-13, uno de los miembros plenamente iniciados dentro de una de las clicas más perseguidas de toda la estructura pandilleril. Su nombre real es Héctor David Bercián Reyes. Y lo que las autoridades descubrieron sobre él y sobre la red a la que pertenecía es mucho más grave de lo que parece a primera vista. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal para no perderte ningún detalle. La captura ocurrió este jueves en la colonia Milagro de la Paz, en pleno San Miguel Centro. Agentes de la PNC llegaron al lugar acompañados por elementos de la Fuerza Armada. El operativo fue rápido, coordinado, sin disparos. Bercián Reyes no tuvo oportunidad de escapar, ni de correr, ni de avisar a nadie. Los uniformados ya tenían información precisa sobre su ubicación. Sabían dónde buscarlo y sabían a quién iban a encontrar. Cuando lo detuvieron, le levantaron la camisa. Ahí estaba, un tatuaje en la zona del abdomen, con simbología directa de la pandilla. El tipo de marca que no se hace cualquiera. El tipo de marca que solo llevan quienes pasaron por el ritual de iniciación y fueron aceptados como miembros plenos de la MS-13. El tatuaje fue la confirmación visual de lo que las autoridades ya sospechaban. Este hombre llevaba décadas incrustado en la estructura criminal más grande del país. Pero ¿qué significa realmente tener el rango de homeboy dentro de la MS-13? La mayoría de personas que escuchan la palabra pandillero asumen que todos ocupan la misma posición, que todos tienen el mismo peso, que todos mandan igual. Eso está lejos de la realidad. La MS-13 funciona como una pirámide con al menos 6 niveles distintos de jerarquía. En la base están los paros y los colaboradores, los que hacen mandados, los que vigilan esquinas, los que llevan mensajes, los que esconden armas, los que prestan sus nombres para abrir cuentas bancarias. Son la masa, los invisibles, los que hacen el trabajo sucio sin tener voz ni voto dentro de la estructura. Arriba de ellos están los observaciones, los que ya cometieron algún delito para ganarse un lugar. Un aspirante que entregue un homicidio ya califica como observación. El que lleve 2 sube a chequeo. Después vienen esos chequeos que durante 3 años en libertad o 2 años en prisión acompañan a los miembros más veteranos en homicidios, extorsiones, vigilancia y robos. Y recién por encima de todos esos escalones aparecen los homeboys, el rango que tenía Stone. Para llegar ahí hay que pasar por una ceremonia brutal que la pandilla llama brincarse. 13 segundos de golpiza a manos de otros miembros de la clica, sin poder defenderte. Solo puedes cubrirte la cara. El resto del cuerpo queda expuesto a los puños y las patadas. 13 segundos que se sienten como una eternidad. Y después de eso, ya no hay vuelta atrás. Eres parte de la estructura de por vida. Recibes una taca, un apodo que te acompañará hasta la muerte o hasta la cárcel. Recibes órdenes directas de los corredores de clica y los palabreros. Y se espera que participes activamente en las actividades criminales de la célula. Lo más revelador es que en las calles de El Salvador apenas un 10% de los miembros de una clica tienen rango de homeboy. La gran mayoría de los homeboys están en prisión. Encontrar uno libre, en la calle, a los 44 años, es encontrar a un veterano que llevaba mucho tiempo esquivando la justicia. Lo que llama la atención del caso de Stone es la clica a la que pertenecía. Bercián Reyes fue identificado como miembro de la Fulton Locos Salvatruchos, una de las clicas más conocidas y más golpeadas de la MS-13 en los últimos años. La Fulton Locos opera bajo el llamado programa Hollywood, que históricamente ha sido uno de los programas más poderosos dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha a nivel nacional y transnacional. Hollywood no es un nombre cualquiera dentro de la pandilla. Es el programa que dio origen a líderes históricos de la MS-13, incluyendo a Borromeo Enrique Solórzano, conocido como Diablito de Hollywood, considerado durante años como el máximo líder de toda la estructura. Ese mismo Diablito de Hollywood está procesado ahora junto a otros 484 cabecillas en el juicio masivo más grande de la historia de El Salvador, donde la fiscalía anticipa condenas de hasta 25,000 años de prisión. ¿Qué relación tiene la clica Fulton Locos con los crímenes más graves cometidos por la MS-13? Las investigaciones de la Fiscalía General de la República dejaron claro que la Fulton Locos Salvatruchos operaba en múltiples departamentos del país. Su presencia se documentó con fuerza en Chalatenango, donde controlaban zonas enteras a través de la extorsión, el homicidio y el tráfico de personas.
pero también se extendían hacia Huachapán, hacia la zona occidental, e incluso tenían brazos que llegaban hasta el oriente. La FGR inició investigaciones contra esta clica en julio de 2021, y lo que encontraron fue escalofriante. Descubrieron cementerios clandestinos con restos de víctimas que habían sido desaparecidas por la pandilla. Restos humanos enterrados en terrenos baldíos, en fincas, en lugares que nunca nadie hubiera sospechado. Identificaron redes de extorsión que asfixiaban a comerciantes y transportistas de forma sistemática. No era un cobro aislado, era un sistema completo donde cada negocio, cada ruta de bus, cada vendedor ambulante pagaba una cuota mensual bajo amenaza de muerte. Mapearon rutas de tráfico ilegal de personas donde cobraban sumas enormes por trasladar migrantes centroamericanos hacia México y Estados Unidos. Y todo eso operaba bajo la estructura de mando del programa Hollywood. Cada centavo de las extorsiones subía por la pirámide. Cada asesinato respondía a una orden que venía de un ranflero preso en algún penal del país. ¿Cuántas personas fueron afectadas por los crímenes de la Fulton Locos antes de que las autoridades lograran desmantelarla? La cifra exacta de víctimas todavía se desconoce, pero la magnitud de las condenas da una idea del daño que provocaron. El caso Pinares, como lo bautizó la Fiscalía, involucró 138 órdenes de captura contra miembros de la Fulton Locos que operaban en Chalatenango y la zona occidental. Los delitos documentados incluyen homicidio, extorsión agravada, tráfico de personas, agrupaciones ilícitas y posesión ilegal de armas. Familias enteras vivieron durante años bajo el terror de esta clica. Comerciantes que cerraron sus negocios porque ya no podían pagar las extorsiones. Jóvenes que fueron reclutados a la fuerza. Y personas que simplemente desaparecieron porque la pandilla así lo decidió. El golpe más reciente contra la Fulton Locos fue devastador. Apenas hace 2 semanas el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 172 integrantes de esta misma clica. Las penas van desde 20 hasta 45 años de prisión. El corredor de clica, José Alberto Zamora Zamora, alias Cuate, recibió 45 años por dirigir la estructura y ordenar la ejecución de múltiples crímenes. 31 homeboys fueron condenados a 40 años cada uno. 7 chequeos y 8 observadores recibieron 30 años, 92 paros cayeron con 25, y 33 colaboradores se llevaron 20 años. Eso da una idea del nivel de desmantelamiento que ha sufrido esta clica, prácticamente barrida del mapa en Chalatenango. Entonces, ¿cómo es posible que Stone siguiera libre en San Miguel? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo. Mientras docenas de miembros de la Fulton Locos caían en Chalatenango y en la zona occidental del país, Bercián Reyes se mantenía escondido en la zona oriental, San Miguel, una ciudad que durante años fue terreno fértil para la MS-13 y que en los últimos meses ha sido escenario de capturas de alto perfil. El tipo tenía 44 años, llevaba décadas dentro de la estructura, y logró evadir operativo tras operativo hasta este jueves. Las autoridades todavía no han revelado cuánto tiempo llevaba viviendo en la colonia Milagro de la Paz ni qué actividades realizaba allí, pero el patrón que se ha visto en casos similares es revelador. Los pandilleros veteranos que logran esconderse adoptan perfiles bajos, dejan de usar los signos visibles de la pandilla, trabajan en negocios informales o en talleres, como el caso de Sniper que fue encontrado en un taller mecánico. Algunos viven en casas de familiares o de colaboradores que les proporcionan refugio. Otros se mueven entre colonias, cambiando de ubicación cada cierto tiempo para no levantar sospechas. Pero todos comparten algo. Siguen conectados a la estructura. Siguen cumpliendo funciones. Siguen recibiendo y transmitiendo órdenes. Porque la pandilla no permite retiros. No existe la jubilación en la MS-13. Una vez que entraste, la única salida es la cárcel o la muerte. ¿Pudo Stone haber estado operando como enlace entre la estructura presa y los remanentes en libertad? Es una posibilidad que las investigaciones tendrán que determinar. En la MS-13, las mujeres y los homeboys veteranos en libertad cumplen roles fundamentales como puente entre la cárcel y la calle. Son quienes llevan mensajes. Son quienes cobran las extorsiones. Son quienes esconden armas y dinero. Un homeboy de 44 años, con décadas de experiencia, sería un activo valioso para cualquier remanente de la clica que intente reorganizarse. Si las autoridades logran acceder a su teléfono celular, como han hecho en capturas anteriores donde encontraron imágenes y archivos incriminatorios, podrían descubrir conexiones que vayan mucho más allá de un simple caso de pertenencia a organización terrorista. Lo que encontraron en su cuerpo durante la inspección fue clave para confirmar su identidad. El ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, fue quien reportó la captura. Confirmó que el tatuaje en el abdomen de Bercián Reyes lo vincula directamente con la MS-13.
Los tatuajes en la pandilla tienen códigos específicos, no son decorativos. Cada símbolo, cada número, cada ubicación en el cuerpo cuenta una historia dentro de la estructura. Un tatuaje en el abdomen con simbología de la Mara Salvatrucha indica pertenencia confirmada. Y en el contexto actual, donde miles de pandilleros intentaron borrar o cubrir sus tatuajes antes de que el régimen de excepción los alcanzara, el hecho de que Stone conservara el suyo abre preguntas sobre su nivel de compromiso con la organización. ¿Era tan veterano que ya no le importaba el riesgo? ¿O simplemente calculó que San Miguel estaba lo suficientemente lejos del radar? Si calculó eso, se equivocó. ¿Qué está pasando en San Miguel que lo convierte en un punto crítico de capturas de la MS-13? San Miguel ha sido históricamente una de las zonas con mayor presencia pandilleril en el oriente del país. Y en los últimos meses, las capturas de alto perfil se han multiplicado. El caso más sonado fue el de Douglas Mauricio Vázquez Martínez, alias Sniper, Tasmania, Duque o Diablito. Lo capturaron en mayo en un taller del barrio Concepción, en la misma ciudad de San Miguel. Sniper estaba perfilado como el primer ranflero de toda la zona oriental. Tenía órdenes de captura por homicidio agravado, feminicidio agravado, organizaciones terroristas, tráfico ilícito, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Lo encontraron escondido en un taller mecánico, un ranflero. El máximo nivel de mando territorial de la pandilla, oculto entre herramientas y autos a medio reparar. Y semanas antes, otro miembro de la MS-13 cayó de la forma más absurda posible. Edgar Alexander García Gómez, alias Garrobo, de 34 años, tuvo un accidente de motocicleta en la vía a Ciudad Barrios, San Miguel Norte. Cuando los agentes de la PNC llegaron a asistirlo, le pasaron sus datos por el sistema ONI, la plataforma tecnológica que permite identificar perfiles delincuenciales en tiempo real. Y ahí saltó todo. Miembro activo de la MS-13, Clica Normandi Locos Salvatruchos, con antecedentes desde 2015 por homicidio tentado y posesión de drogas. Capturado por un accidente de tránsito. La ironía fue brutal. ¿Cuántos pandilleros quedan escondidos en la zona oriental del país? Las autoridades lo han dicho con claridad. Todavía hay remanentes. El régimen de excepción lleva más de 4 años vigente. Se ha extendido 52 veces consecutivas. Las cifras oficiales hablan de más de 92.480 capturas desde que arrancó la medida en marzo de 2022. La tasa de homicidios bajó a 1.3 por cada 100.000 habitantes. El país acumula más de 1.245 días sin homicidios. 149 jornadas con 0 asesinatos solo en lo que va de 2026. 22 de ellas en junio. Números que hace 5 años habrían parecido de ciencia ficción en un país donde las pandillas mataban a más de 30.000 personas a lo largo de 3 décadas. Más muertos que los que dejó la guerra civil de los años 80. Pero el gobierno y las fuerzas de seguridad insisten en que la guerra contra las pandillas no ha terminado. Quedan células operando. Quedan pandilleros que lograron esconderse durante más de 4 años de operativos masivos. Y quedan estructuras que intentan reorganizarse en silencio, esperando que el régimen se levante algún día para volver a tomar las calles. Eso explica por qué la Asamblea sigue extendiendo la medida mes tras mes, con mayorías aplastantes de 57 votos a favor. La captura de Stone confirma exactamente eso. Un homeboy de 44 años, veterano de la Fulton Locos Salvatruchos, viviendo en una colonia de San Miguel como si nada pasara, como si el mundo a su alrededor no hubiera cambiado, como si la clica a la que pertenecía no hubiera sido prácticamente destruida, a pesar de que la Fulton Locos fue arrasada en Chalatenango, a pesar de que el programa Hollywood perdió a su máximo líder, a pesar de que la fiscalía tiene expedientes abiertos contra cientos de miembros de esa misma estructura. Ahí estaba Stone, quieto, escondido, esperando. ¿Qué condena podría enfrentar Bercián Reyes? La PNC confirmó que será remitido por pertenencia a organización terrorista. En El Salvador, ese delito se procesa bajo la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, que permite tratar a las pandillas como estructuras terroristas desde el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2015. Las penas por este cargo pueden ir desde 15 hasta 45 años de prisión, dependiendo del rango dentro de la organización y de los delitos específicos que se le puedan vincular. Si las investigaciones revelan que Stone participó en homicidios, extorsiones u otros crímenes graves, las penas podrían acumularse de forma masiva, como ha ocurrido en cientos de casos recientes. Para dimensionar lo que le espera, basta mirar lo que les pasó a otros homeboys de su misma clica. Los 31 homeboys de la Fulton Locos condenados hace 2 semanas recibieron 40 años de prisión cada uno. 40 años. Y eso fue solo por agrupaciones ilícitas.
Si se le suman cargos adicionales, las cifras se disparan. El caso de Edras Isaac Ríos Blanco, alias Chucky, otro miembro de la MS-13 en la zona oriental, es el ejemplo más extremo. 642 años de prisión por proposición y conspiración en homicidio agravado, organizaciones terroristas y 31 casos de extorsión agravada. 642 años. Una condena que supera varias vidas. ¿Qué papel jugaba el programa Hollywood en el control territorial de la MS-13 a nivel nacional? El programa Hollywood fue durante décadas uno de los pilares de la Mara Salvatrucha. Su nombre viene de las calles de Los Ángeles, California, donde se formaron las primeras clicas de la pandilla en los años 80, cuando miles de salvadoreños huyeron de la guerra civil y terminaron en barrios marginales de Estados Unidos. Los fundadores fueron deportados masivamente en los años 90 y trajeron la estructura de vuelta a El Salvador. El programa Hollywood, junto con el programa Fulton, el Normandí y otros, formaron lo que se conoce como la Ranfla, la cúpula máxima de la MS-13. Desde la cárcel, los ranfleros controlaban las clicas en la calle. Decidían quién vivía y quién moría. Cobraban porcentajes de las extorsiones, ordenaban asesinatos y manejaban redes de lavado de dinero a través de testaferros. La conexión entre el programa Hollywood y los Estados Unidos sigue siendo relevante incluso hoy. En Las Vegas, Nevada, las autoridades estadounidenses desmantelaron una célula de la MS-13 que incluía homeboys de las clicas Hollywood Locos y Fulton. El palabrero de la célula alardeaba de tener contacto directo con miembros fundadores de la MS-13 en El Salvador. Distribuían metanfetamina traída desde Los Ángeles y traficaban con armas de fuego y supresores. La MS-13 no era solo un problema de colonias marginales en San Miguel, era una red transnacional que movía droga, armas y personas entre El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos. Y el programa Hollywood estaba en el centro de todo eso. ¿Cómo se rompió la relación entre los programas Hollywood y Fulton dentro de la MS-13? Pero la relación entre el programa Hollywood y el programa Fulton no siempre fue armoniosa. Investigaciones periodísticas revelaron que en 2015 hubo una ruptura interna dentro de la MS-13 que sacudió los cimientos de la pandilla. El programa Hollywood acusó a la Fulton Locos de promover una depuración dentro de la Ranfla y de quemar un negocio vinculado a líderes históricos de la pandilla en el barrio San Jacinto de San Salvador. Escuchas telefónicas interceptadas durante la Operación Jaque captaron conversaciones donde pandilleros del programa Hollywood culpaban a miembros de la Fulton de difundir rumores sobre dinero recibido durante la tregua con el gobierno de Mauricio Funes en 2012. El dinero siempre fue el detonante. Los ranfleros usaban los recursos de la pandilla para invertir en negocios personales a través de testaferros, y cuando alguien los denunciaba dentro de la propia estructura, la respuesta era la violencia. Esas intrigas provocaron el asesinato de al menos 4 pandilleros dentro de 2 cárceles diferentes. Las pugnas internas de la MS-13 dejaron cadáveres incluso entre sus propios miembros, y esa fractura entre Hollywood y Fulton nunca se resolvió del todo. Siguió latente durante años, debilitando a la pandilla desde adentro, hasta que el régimen de excepción terminó de aplastarla desde afuera. ¿Qué significa la captura de Stone para lo que queda de la Fulton Locos Salvatruchos? Cada captura reduce el margen de maniobra de lo que queda de la estructura. La Fulton Locos ya perdió a 172 miembros condenados en Chalatenango. Perdió a integrantes clave en Ahuachapán, donde la fiscalía desarticuló células completas en el denominado Caso Pinares, con 138 órdenes de captura. En mayo de 2026, 13 pandilleros más de esta clica fueron condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión por organizaciones terroristas. Y ahora cae Stone en San Miguel, donde la clica aparentemente intentaba mantener presencia a pesar del desmantelamiento masivo. El patrón es claro. La PNC y la Fuerza Armada están cerrando el cerco sobre los remanentes. No importa si se esconden en talleres mecánicos, en colonias periféricas o en casas de familiares. El sistema ONI permite identificarlos en tiempo real. Los operativos conjuntos entre policía y militares cubren cada vez más territorio. Y las condenas que están cayendo envían un mensaje directo. Quien sea capturado no va a salir en años, o en décadas. ¿Qué declararon las autoridades tras la captura? El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, usó sus redes sociales para reportar el operativo. Confirmó la identidad completa del capturado, su alias, su rango dentro de la pandilla y la clica a la que pertenecía. Las autoridades han adoptado una política de transparencia con estas capturas. Cada vez que detienen a un pandillero de cierto perfil, lo anuncian públicamente. Muestran la foto, dan los datos, identifican la clica y el programa. Eso cumple 2 funciones: informar a la ciudadanía
y enviar un mensaje a los pandilleros que siguen escondidos. El mensaje es simple: te estamos buscando y te vamos a encontrar. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar la prórroga número 52 del régimen de excepción. La medida estará vigente hasta finales de julio de 2026. Más de 4 años consecutivos con garantías constitucionales suspendidas para combatir a las pandillas. La detención administrativa se extiende hasta 15 días antes de presentar al detenido ante un juez. Las telecomunicaciones pueden ser intervenidas, y las fuerzas de seguridad tienen facultades ampliadas para actuar en zonas que antes estaban bajo control total de las maras. ¿Qué encontraron las autoridades durante los operativos recientes en San Miguel que conecta con esta captura? El departamento de San Miguel ha sido escenario de condenas históricas en los últimos meses. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó hace apenas unos días a 31 integrantes de la MS-13 con penas de entre 25 y 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Operaban en los distritos de San Carlos y San Francisco Gotera en Morazán. 6 de ellos recibieron la pena máxima por funciones de liderazgo. Semanas antes, el mismo tribunal había procesado a 109 pandilleros de la clica Mirada Loca Sureños 13, que operaban en colonias y cantones de San Miguel, todos condenados a hasta 45 años por agrupaciones ilícitas. Y el caso más impactante de todos, el juicio masivo contra 485 cabecillas de la MS-13, incluyendo a los 22 miembros de la Ranfla histórica. Entre los procesados está el propio Diablito de Hollywood, el fundador del programa al que pertenecía la clica de Stone. La fiscalía expuso durante las audiencias que la estructura criminal ordenó el lanzamiento de una granada fragmentaria dentro del Centro Penal de Ciudad Barrios en San Miguel, el 24 de marzo de 2017. El ataque fue motivado por disputas internas y provocó la muerte de varios integrantes de la propia pandilla. Los delitos imputados en ese juicio incluyen homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, tráfico ilícito de armas, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. ¿Cuál es la conexión más profunda entre Stone y la red criminal que está siendo juzgada en este momento? Aquí es donde el caso adquiere otra dimensión. Stone pertenecía a la Fulton Locos Salvatruchos del programa Hollywood. El juicio masivo que se está llevando a cabo contra los 485 cabecillas incluye a líderes del programa Hollywood. La cadena de mando va desde la ranfla en las cárceles hasta los corredores de programa, los corredores de clica, los palabreros y los homeboys en la calle. Stone era un eslabón de esa cadena. Un homeboy veterano de 44 años que ejecutaba las órdenes que bajaban desde arriba. El fiscal del caso masivo reveló que la violencia ejercida por la MS-13 tenía como finalidad presionar al Estado para obtener beneficios carcelarios y mantener el control sobre territorios específicos del oriente del país. San Miguel, precisamente. Las víctimas incluyen empleados de instituciones públicas, agentes policiales y personas particulares, seleccionados por decisión de los líderes. Cada extorsión cobrada en la colonia Milagro de la Paz o en cualquier rincón de San Miguel alimentaba esa maquinaria. Cada amenaza, cada asesinato, cada desaparición respondía a una orden que venía de arriba, y Stone estaba en el medio de todo eso. ¿Qué va a pasar con Bercián Reyes a partir de ahora? Lo inmediato es el proceso por pertenencia a organización terrorista, pero las investigaciones podrían ampliar los cargos. Si la fiscalía logra vincularlo con crímenes específicos cometidos por la Fulton Locos en San Miguel o en otros departamentos, las penas se acumularán. La tendencia de los tribunales salvadoreños es clara. Están imponiendo condenas de décadas e incluso de siglos. Un homeboy como Stone, con décadas de trayectoria dentro de la pandilla, difícilmente salga limpio con un solo cargo. Lo más probable es que termine en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, la prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023 en Tecoluca, diseñada para albergar hasta 40,000 reclusos, considerada una de las cárceles más estrictas del mundo. Ahí están los pandilleros de mayor peligrosidad, incluyendo miembros de alto rango de la MS-13 y el Barrio 18. Las celdas no tienen vista al exterior. Los internos no tienen contacto con el mundo fuera de esas paredes. No reciben visitas. No hacen llamadas. No saben qué hora es ni qué día de la semana es. Es el aislamiento total. Para alguien que vivió décadas moviéndose por las calles de San Miguel bajo la protección de la pandilla, el CECOT representa el final absoluto de esa vida. Los 485 cabecillas que están siendo juzgados en el juicio masivo ya se encuentran ahí, conectados a las audiencias únicamente por videoconferencia. Desde adentro del CECOT, Diablito de Hollywood y los demás ranfleros ven cómo la fiscalía presenta las pruebas que los hundirán por miles de años.
Y pronto, Stone podría estar viendo las mismas paredes grises. ¿Cuántos más quedan escondidos en colonias como Milagro de la Paz, esperando que la suerte se les acabe? Las autoridades lo han dicho en cada prórroga del régimen de excepción. Todavía hay remanentes de estructuras criminales que intentan evadir la justicia. Algunos calcularon que podían esperar, que el régimen se iba a levantar, que el gobierno se iba a cansar, que la presión internacional obligaría a soltar las riendas. Pero ya pasaron 4 años, 52 prórrogas, más de 92,000 capturas, y las condenas siguen cayendo. 642 años para uno, 432 para otro, 45 años para los homeboys que menos cargos acumularon. El sistema judicial salvadoreño se convirtió en una máquina que no se detiene. La captura de Stone demuestra que el trabajo no ha terminado. Un homeboy de la Fulton Locos Salvatruchos del programa Hollywood de la MS-13, viviendo en una colonia de San Miguel hasta que la PNC y la Fuerza Armada tocaron su puerta. 44 años de edad, décadas dentro de la estructura. Un tatuaje en el abdomen que gritaba lo que él intentaba callar. Y un futuro que ahora se reduce a las paredes de una celda, probablemente en el Secot, probablemente durante el resto de su vida. La caída de Stone se suma a una racha de capturas en la zona oriental que está desmontando lo que quedaba de la MS-13 en esa región. Desde Sniper, el primer ranflero del Oriente capturado en mayo, hasta los cientos de pandilleros condenados en juicios masivos, pasando por el caso absurdo de Garrobo que cayó por un accidente de moto, la estructura está perdiendo piezas a una velocidad que hace unos años habría parecido imposible. También hace apenas días, las autoridades capturaron a un joven nicaragüense de 20 años en Santa Rosa de Lima, la Unión Norte, después de encontrar en su teléfono celular imágenes que lo vinculaban directamente con la MS-13. Un extranjero intentando sumarse a una pandilla que está siendo aplastada. Eso demuestra dos cosas: que todavía hay quienes creen que la MS-13 tiene futuro en El Salvador y que las autoridades están atentas incluso a los intentos más pequeños de mantener viva la estructura. El régimen de excepción sigue vigente, los operativos continúan. Y para los pandilleros que todavía creen que pueden esconderse en una colonia tranquila y esperar a que pase la tormenta, el mensaje es cada vez más directo: la tormenta no va a pasar. La siguiente puerta en ser tocada podría ser la suya, y cuando se abra del otro lado van a estar los mismos uniformados que encontraron a Stone en Milagro de la Paz, con las mismas esposas y con el mismo destino esperando al final del camino.